Hola, voy esperando un poquito a que se vaya sumando gente. Hola Vivi, hola Liz Maki y Carcirela, Mamá Natural, Floriflower, Roxana, orgullosamente mamá de Matubosco. Bien, el orgullo está bien. Apat, amor animal. Hola a todos. ¡Ay! ¡Cuánta gente para saludar! Bueno, mientras se va uniendo la gente, lo primero que querría ir contando es que normalmente doy la gentil charla de forma presencial, con la gente ahí, y esta es la primera vez que la voy a dar en este formato, así que es un poco exploratorio para mí, pero bueno, esperemos que sea lo mejor. Lo otro que les quería contar es que normalmente también trabajo con imágenes proyectadas para ordenar un poco el relato, para que más o menos siga un orden, porque en temas complejos como estos uno muy fácilmente podría irse por muchísimas ramas. Así que voy a ir más o menos siguiendo ese mismo orden y contándoles lo que normalmente estoy mostrando. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Mel. Mi marca se llama Fauna Querida, es @faunaquerida en Instagram. Y empecé queriendo hacer textiles con los animales nativos argentinos como una forma de poder comunicar quiénes son, porque normalmente conocemos a las jirafas y a los elefantes y a las cebras, que son animales preciosos y muy espectaculares, pero compartimos el país con un montón de seres increíbles, maravillosos también, que no conocemos, como por ejemplo el aguaraguazú, o el pichiciego menor, o no sé, el yacaré, o muchísimos animales. Siempre la idea de fondo fue un poco crear empatía por nuestros hermanos animales, pero lo que me fue pasando fue que conforme fui haciendo diferentes colecciones textiles, como por ejemplo, a ver, creo que acá tengo en mano una, que hacía Agot aún, mantas y almohadones y otro tipo de productos para el hogar, como por ejemplo esta manta que tiene al jaguareté. Bueno, un poco mi sensación era que a pesar de que los productos eran muy lindos, el mensaje de empatía más profunda por los animales que yo quería no estaba llegando. Y entonces lo que empecé a hacer fue a pensar de qué manera podía acompañar estos productos con algo que tuviera más que ver, o sea, que pudiera llegar más profundamente este mensaje, y ahí fue la idea de crear cuentos sobre estos mismos animales de las estampas de los productos para poder elaborar mensajes que pudieran llegar mejor y que fueran como más completos y no solamente ponerle cara a los animales con los que compartimos el país. Bueno, ahora que ya más o menos hay algunas personas, empiezo a contar. Esta charla se llama La Gentil Charla, en principio porque es una charla que está pensada y abordada desde el amor y desde el entendimiento y desde la empatía, no solamente por los animales no humanos, sino también por los mismos humanos. Y hola Clara, hola Connie. Y un poco lo que me alegra mucho que haya gente querida acá también presenciando mi vivo. Lo que a mí me interesaba con esta charla era poder llegar de una forma amorosa, que no sea una cachetada, porque normalmente todo lo que tiene que ver con el movimiento de liberación animal es muy duro, porque las cosas que pasan detrás de los muros son terriblemente duras. Entonces hay veces que contarlo de una forma amorosa es muy difícil, y es muy difícil reprimir la ira que a uno le genera el hecho de que estas cosas estén pasando y que nadie se dé cuenta, o que la gente lo sepa pero medio que no lo quiera ver. Pero en algún punto todos vivimos la situación de más o menos saberlo pero no quererlo ver. Así que un poco esta charla es una charla de fe en la humanidad, es la charla gentil, es tratar de abordar este tema que es muy duro desde el amor, y teniendo en mente que no creo que las personas seamos malas o seamos egoístas porque naturalmente seamos malas o egoístas, sino porque hay un sistema a través del cual nos vamos llenando de un montón de ideas, y hay un punto en el que controlamos hasta cierto punto nuestro pensamiento, y irrumpir en nuestra forma normal de pensar es un esfuerzo voluntario. Así que bueno, eso es lo primero. Y lo primero que quiero contar, que es un poco como el motor de esta charla,
es también partir de lo que a mí me pasaba antes de pasar una dieta basada en plantas. Y es que cuando pensaba en los animales, como que pensaba, bueno, proteger a los animales es abrazar a los animales, es darles cariño, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con lo que, bueno, mi perra está roncando. Un montón de cosas que tienen que ver con las películas que vimos de chicos, por ejemplo, las primeras imágenes que tienen de los animales vienen de los peluches y la publicidad para niños, que es súper macabra, de las películas de Disney que tienen unas historias y unos despliegas y donde de pronto hay una princesa que está triste porque su madrastra le fue a hacer quién sabe qué y se va al bosque y cuando está en el bosque de pronto empieza como a bailar y a hacer una especie de catarsis en forma de ópera y entonces empiezan a aparecer todos los animales y los pajaritos que se le ponen cerca y aparecen los roedores y los conejos y todos la contienen y son todos como amigos y hermanos en una especie de comedia musical de la naturaleza. Entonces, todas estas ideas que son como un poco extrañas son como nuestras primeras formas de relacionarnos con los animales. Y otro de los temas que a mí me gusta mucho resaltar es el hecho de que los animales aparecen retratados en estas películas como super mega requete contra expresivos, con unos ojos así, con expresiones súper humanizadas, que después de pronto, comparando a esos animales de los dibujos con los verdaderos animales, hay veces que los verdaderos animales parecen como un poco inertes, como que no les estuviera pasando nada por adentro, y ahí es como que se crea una primera distancia, porque no estamos entrenados para ver como las cosas que nos pasan a nosotros como seres humanos en los demás seres, porque estamos acostumbrados a que esto es el miedo y a que esto es, no sé, la ternura, y no vemos esas expresiones en los animales con el mismo nivel en que las vemos en nosotros. Entonces, tiene un poco de sentido el hecho de que se genere como una confusión y decir, ah, bueno, pero a los animales todo lo que se les hace no es tan grave porque en el fondo no los perjudica, no lo sienten, y un montón de ideas que se crean. Bueno, eso como primera medida. Pasemos a qué es el veganismo, ¿no? Lo primero que me gustaría contar sobre el veganismo es que hay un problema con la palabra veganismo y que es que en la palabra veganismo lo que tiene que ver con los animales, no hay nada en su etimología que tenga que ver con los animales, ¿no? Veganismo, de hecho, ni siquiera casi que remite a vegetal, fue un término que se adoptó posteriormente al vegetarianismo para poder excluir de la dieta y de un montón de otras cosas a otros animales, como por ejemplo las gallinas, que consumimos sus huevos, o los lácteos de las vacas o de otras especies, eh, porque dentro de la dieta vegetariana, donde el vegetarianismo es una dieta y no una filosofía, eso estaba permitido, entonces esto era una forma de crear una diferenciación. Pero el veganismo hoy en día, depende a quién le estemos hablando, puede remitir a un montón de cosas diferentes y que van a tener mucho que ver con las vivencias de la persona que escucha la palabra. Por ejemplo, para algunas personas, veganismo puede llegar a ser algo medio parecido a vandalismo, a la gente que de pronto escribe en una carnicería asesinos, ¿no? Que después, con respecto a la metodología, podemos hablar aparte, pero bueno, algunas personas van a decir, ay no, los veganos son esas personas que dejan carteles súper violentos o que grafitean toda la ciudad con mensajes súper violentos. Para otras personas, posiblemente el veganismo tenga que ver con las privaciones. Ah, no, los veganos son unos sufrientes que pobrecitos viven toda su vida tratando de no comer todas las cosas que son las verdaderamente ricas y viven a lechuga. Para otras personas, el veganismo puede ser hipismo, o puede ser que somos unos rebeldes, o que somos unos aburridos, o hay personas que estamos aburridas o solas y que no tenemos muy claro qué hacer con nuestras vidas y que entonces nos sumamos a alguna lucha y nos sumamos al veganismo porque está de moda, como nos podríamos haber sumado al feminismo o como nos podríamos haber sumado a cualquier otro movimiento. Bueno, todas estas posibles percepciones del veganismo tienen que ver un poco con la experiencia que las personas hayan tenido con este término. Pero al final, lo importante del veganismo no es la palabra veganismo, sino la filosofía que subyace al veganismo y que no es algo que sea específicamente de una dieta. La dieta del veganismo es una dieta basada en plantas, es decir, que cualquier cosa que sea del mundo vegetal, que incluya semillas, bueno, también incluye al reino de los hongos, que es un reino aparte, y a las algas, que algunas de las algas son un reino aparte. Pero la idea de fondo, lo que subyace al veganismo y al movimiento de liberación animal,
es una concepción del respeto y de la justicia extendida a todos los seres. Porque uno normalmente, con nuestro sistema judicial o, bueno, o con toda nuestra formación, cuando uno piensa en respeto y justicia, piensa en respeto y justicia con respecto a nuestros congéneres humanos. Pero es como una forma de justicia muy limitada. Y de hecho podríamos decir justicia limitada a gente, humanos blancos, hombres y de determinada élite. Porque bueno, la justicia al final, estando en manos de humanos, tiene mucho, va aprendiendo al tiempo que va evolucionando la humanidad. Y entonces, ¿por qué el veganismo es una filosofía y no una dieta? Porque en lo que tiene que ver con la alimentación es la alimentación basada en plantas, pero después esto se extiende a un montón de otras cosas, se extiende a no usar ningún tipo de producto que tenga crueldad en su cadena de valor, o que perjudique en la vida, o que sea que le cause dolor a otro ser que yo no veo. Y esto entonces se aplica a los circos, a los acuarios, a los zoológicos, a la cosmética y el testeo de cosméticos, a la industria farmacéutica, a la industria tabacalera, a la tracción a sangre, que de pronto vemos que hay caballos tirando de carruajes en condiciones terribles, a las carreras de galgos, a las carreras de caballo, a la caza, bueno, a las corridas de toros, a un sinfín de actividades humanas que parece que somos buenísimos para elegir actividades que pongan a otro ser a sufrir. Y entonces, una de las cosas que surge apenas uno empieza a comentar que es vegano es, bueno, no, es que yo soy carnívoro, ¿no? Entonces, acá hay una diferenciación muy importante. Un animal carnívoro es un animal que depende de la carne para su subsistencia. Y como ya está bastante extendido, sabemos que el veganismo, o sea, que el ser humano no es un animal carnívoro por naturaleza, que hubo en algún momento, posiblemente en la era glaciar, donde hubo por una cuestión de ventaja adaptativa, donde no había frutos, no había nada, donde el hombre empezó a cazar, pero que eso no significa que el sistema digestivo y nuestra dentadura y todo lo que tiene que ver con las cosas que ingerimos estén verdaderamente preparados para que sean el típico sistema de un animal carnívoro. Por ejemplo, tenemos un sistema digestivo mucho más largo, entonces eso hace que la carne que tiene en nuestro sistema como un estilo de digestión putrefactiva nos llene de tóxicos, de pH ácido. Tenemos dientes que no tienen nada que ver con la dentadura de un animal que caza animales o que come carroña de otros animales. Tenemos como dientes mucho menos afilados, o sea, no tiene nada que ver si quisiéramos decir, bueno, es que el ser humano es carnívoro. Pero hace un tiempo, Melanie Joy, una psicóloga social, sacó un término que nos permitía por primera vez entender, bueno, a qué se refieren estas personas, y es el carnismo. Y entonces, ¿qué viene a ser el carnismo? Pareciera que los veganos somos los únicos que traemos como nuestro sistema de creencias a la mesa y que entonces decimos, bueno, esto lo como, esto no lo como, pero en realidad las personas que se consideran carnívoras son carnistas. ¿Y esto qué significa? Significa que ellos también llevan un sistema de creencias a la mesa, pero la diferencia entre el vegano y el carnista es que el carnista en algún punto firmó un acuerdo tácito en el que dijo, bueno, estoy de acuerdo con que los animales son inferiores y que por eso tenemos derecho a hacer con ellos cualquier tipo de atrocidad, solo que es como haber firmado un poco un contrato y no haber leído la letra chica. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas, si le preguntáramos, ¿querés comer carne? Sí, obvio, es riquísima. ¿Y querés hacer sufrir a los animales? No, para nada. Yo nunca querría hacer sufrir a un animal. Y bueno, entonces, bueno, no, pero... Y ahí hay como una especie de cortocircuito, porque estas personas no leyeron la letra chica de lo que está pasando tras los muros, lo que hace que un animal llegue a su plato no pareciendo un animal, pareciendo como un producto envasado, como que crece así de la tierra. Y entonces acá lo que distingue Melanie Joy en sus escritos es que es esto que decimos tantas veces, ¿no? Que la única diferencia es tu percepción y que en algunos países comer una vaca, por ejemplo en la India, es un sacrilegio y en China, por ejemplo, comer un perro es completamente normal. ¿Y esto qué significa? Que según el lugar geográfico y la cultura en la que uno nació, el concepto de quién merece justicia y compasión va variando.
Bueno, eso sería básicamente el carnismo. Y algo que está bueno empezar a tener en mente es que si bien uno podría pensar que, bueno, por ejemplo, digamos que alguien dice, bueno, a mí no me importan los animales, pero verdaderamente me importan los seres humanos y la integridad de los seres humanos. Y bueno, y pensemos que como que esta persona está hablando de la justicia solamente llevándola al plano de los seres humanos. Bueno, en el plano de los seres humanos también estamos un poco jodidos. ¿Por qué? Porque la ganadería es un sistema súper ineficiente en la forma de utilizar la tierra y los recursos. Supongamos que somos ambientalistas, ¿no? Pero no nos interesa el sufrimiento animal. Bueno, el uso que hace la ganadería de los suelos, de los ecosistemas, de su distribución, de la cantidad de emisiones de carbono que se generan en el transporte, de la cantidad de gas metano que se genera con los pedos de las vacas, y entre paréntesis, con nuestros propios pedos también, pero digamos que, bueno, hablamos de los de las vacas porque los nuestros no existen. Todo eso también es súper injusto y sobre quienes es más injusto todavía es sobre las poblaciones más vulnerables que nos quedan lejos. Porque seguramente quienes están, yo que estoy hablando acá y quienes están escuchando y viendo este vivo, somos personas privilegiadas. Tal vez no somos los más privilegiados, pero tenemos acceso al agua, tenemos cloacas, que es todo otro tema discutible porque deberíamos tener baños secos, pero bueno, pongámosle privilegio visto en una forma de verlo como corriente. Bueno, el sistema de la ganadería arrasa con los ecosistemas, daña a los demás animales, porque para poder alimentar esta cantidad de ganado o en feedlot, que es una situación horrenda de hacinamiento total y de animales que nunca ven el sol, o incluso en ganadería extensiva, donde se arrasa con un montón de bosques nativos o diferentes ecosistemas para poder darle paso a la ganadería, todo esto se genera al final con un montón de emisiones y metano y consumo de agua, sobre todo en lugares donde la gente tiene sed, para alimentar a una porción de la población extremadamente reducida. Entonces, si fuéramos desde el lado de, bueno, pero a mí sí me importan los seres humanos, los animales son como seres de segunda, bueno, como seres humanos, la ganadería también está perjudicando a los seres humanos. Y entonces me gustaría hablar un poco de los sesgos, de cuáles son estas cosas que en algún punto propician que podamos tener esta distancia respecto de los animales y que no nos importe tanto. Y el primero que yo diría es que pareciera como que los animales son seres indiferenciados, ¿no? Como que vamos por un campo y vemos un montón de vacas y como que medio que seguramente esas vacas no tienen personalidad, son todas medio parecidas, da igual poner a la vaca A que a la vaca B. Y eso, en mi forma de verlo, me parece que tiene que ver con lo poco entrenados que estamos para ver esas diferencias. Pero si lo pensamos un segundo, cualquiera que tiene uno o dos perros, o que tuvo un perro y antes tuvo otro perro, tiene perfectamente claro que cada ser tiene su personalidad también. Y que esa sensación de que estos seres son indiferenciados y reemplazables tiene que ver con nuestro desconocimiento principalmente. Y después yo diría que el otro sesgo es el de la lejanía. Todas estas cosas que pasan detrás de los muros o en los campos o en los feedlots pasan muy lejos de nuestra vida cotidiana. Es como bastante entendible que esas cosas no nos terminen de tocar porque pareciera como que si pasan lejos en realidad no pasan. Y otro de los sesgos es para mí el de la pirámide imaginaria y es el que explica un poco lo que llamamos especismo. Y la pirámide imaginaria básicamente es la idea de que hay una pirámide y arriba de todo está la humanidad. Pero en realidad arriba de todo están las personas blancas, privilegiadas y que han tenido un acceso a la riqueza mucho mayor. Y arriba de la pirámide están los hombres en realidad porque las mujeres vienen después, porque todo lo que tiene que ver con la dominación y la explotación tiene una raíz común. El sexismo, el especismo, que tiene que ver con la idea de que hay una especie que es superior a las demás, y el racismo, la raíz de todo eso es la cosificación, es la sensación de que, bueno, que hay algunas especies o algún sexo o alguna raza que es inferior a las demás y eso habilita a su cosificación, a decir, bueno, nosotros somos los importantes, ellos son los menos importantes y entonces como nosotros somos los importantes y somos los merecedores de quién sabe qué, tenemos derecho
a aprovecharnos de todos estos que están por debajo de la pirámide imaginaria. El especismo es esto. El especismo es la idea de que la especie humana es superior a los demás animales y a los vegetales y a toda la naturaleza que nos trajo acá a la existencia, porque tenemos un intelecto muy desarrollado, ¿no? Por ejemplo, a mí el ejemplo que más me gusta mencionar es el ejemplo de la NASA. Pareciera que la humanidad tiene la capacidad de llegar a la Luna y llegar a la NASA y que eso entonces la habilita para hacer cualquier atrocidad porque somos muy superiores desde el punto de vista intelectual. Y es verdad que nuestro intelecto es increíble, nos puede hacer cosas maravillosas. No lo venimos usando con demasiada responsabilidad. Y recalco, y algo que a mí me parece muy importante, yo no creo que la raíz de esto es maldad. Yo creo que la raíz de esto es verdaderamente una educación que sí responde a intereses de algunas personas, pero que nos viene dada. Y entonces, a mí lo que siempre me gusta destacar es que tenemos todo ese intelecto, tenemos la capacidad de construir cosas maravillosas, a pesar de que hasta ahora lo usamos bastante mal y estamos en una crisis climática de la SAM miércoles. Y increíblemente y paradójicamente, ahora pareciera que todo nuestro esfuerzo está puesto en tratar de usar menos cosas, conectar más con la naturaleza, conectar con la comunidad, cómo valorar a la tribu, bueno, y un montón de cosas que tienen que ver con lo que para mí es la sabiduría inherente de los animales, que es lo que ellos vienen practicando de forma milenaria y que todo este tiempo fue como, no, bueno, son inferiores porque son medio inertes y porque no tienen demasiada expresión y no tienen el pulgar y no construyen herramientas, cosa que es mentira porque muchas especies lo hacen. Y nosotros hacemos la NASA, entonces eso nos coloca por arriba de todo lo demás. Bueno, a mí lo que me gusta destacar es, en este momento nos estamos dando cuenta no solo de la interdependencia, de todo lo que tiene que ver con la trama de lo vivo, que para que nosotros podamos vivir armónicamente es necesario que todas, un montón de otras especies puedan seguir viviendo armónicamente, cosa que ya también está bastante complicada, y que todo eso que nos parece que es como nuestro gran rasgo, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de construir cultura y herramientas, al final ahora nos está llevando a querer imitar eso que los animales nunca dejaron de hacer, los animales no humanos, perdón. Bueno, ¿y esto es nuestra culpa? Yo diría que no, que en principio no, que todo esto es algo que arrastramos, son mentiras con las que nos educaron en la escuela, donde nos dicen que la vaca hace mu y que da leche y da cuero, y nadie nos dice que la vaca normalmente hace mu cuando tiene miedo o cuando tiene hambre, ¿no? Por ejemplo. Y después la ciencia y el lobby, un montón de las cosas que leemos en los manuales de escuela vienen de pronto de investigaciones que estuvieron pagadas, como en su momento la industria tabacalera pagó para que los médicos digan que fumar era lo mejor. Y la medicina, que tiene una forma de estudiar al cuerpo humano tan compartimentada, donde algo básico como que un montón de gente se enferma de cáncer por el pH ácido que tienen la carne y los lácteos y las harinas y todos los multiprocesados, y la medicina después te dice, bueno, pero te saco el riñón y te ponemos otro y seguís para adelante. Y no vamos nunca a las causas, porque es una forma muy como que todos fueran compartimentos estancos, que no se relacionan entre sí, muy poco holístico. Y la publicidad, que todo el tiempo hace cosas súper cínicas, como por ejemplo poner una vaca a presentar su propio producto indeseado, como la leche o la carne de ternera o todas esas cosas que tenemos tan naturalizadas, ver una vaca como en algún punto festejando su propio dolor y su propia muerte, como súper extraño. Bueno, un montón de las cosas que pasan son súper extrañas. Desde el Estado, con nuestros impuestos, querramos o no contribuir a la cadena de sufrimiento, estamos contribuyendo porque parte de nuestros impuestos subsidian a la ganadería. Y no podemos elegir en este momento a dónde queremos que vayan esos impuestos. Y otro de los problemas que me parece que es súper interesante tener en cuenta es que cuando uno habla con las personas y empieza como a tratar de traer a la mesa todo esto que tiene que ver con la empatía extendida a todos los seres, es que todos sentimos que tenemos nuestros propios problemas y que es demasiado ponernos encima, preocuparnos por otros animales. Tal vez me preocupo por, no sé, mi sobrino o mi hijo o todo lo que tengo en proximidad, pero nunca con lo que está lejano. Y es entendible también que esto le pase a las personas porque estamos adormecidos de la cantidad de información,
estamos todo el día tratando de luchar por nuestra subsistencia, llegamos a la noche de trabajar y lo que queremos es ver Netflix y comernos un muffin bien azucarado y, no sé, comer harinas que son súper adictivas y riquísimas, y un montón de las cosas que hacemos nos adormecen el cerebro y adormecen muchísimo nuestra capacidad de acción y adormecen muchísimo nuestra sensación de que nuestras acciones personales y colectivas cuentan. Y entonces también yo creo que la publicidad y los gobiernos también juegan mucho con esta sensación de que en realidad desde la ciudadanía no podemos cambiar nada, ¿no? Pareciera que solamente podemos cambiar la realidad votando, cuando en realidad uno puede involucrarse todos los días en grupos activistas de cualquier movimiento y aparte tomar un montón de decisiones a nivel hogareño que, aunque no lo vemos en nuestra proximidad, impacta increíblemente en esos ecosistemas lejanos y detrás de los muros de esos animales. Porque cada día que como un poco menos de carne y lo reemplazo por otro plato, estoy demandando menos. Y todo tiene que ver, todo se reduce al final a la demanda. Cada vez que demandamos algo, damos una señal de que eso importa. Entonces, pasando del tema de cómo el sistema nos anestesia y bueno, de alguna forma domina un poco nuestra sensación de que podemos o no cambiar las cosas, me gustaría mencionar algo que lo llamo la empatía fluctuante. Y hay algo que nos pasa mucho, por ejemplo, cuando nos interesa el tema del veganismo, pero todavía no estamos tan metidos, es que de pronto vemos una película o en Instagram nos cruzamos con alguna pieza audiovisual súper terrible, súper dura, y es como, ay no, qué horrible, yo soy parte de todo esto, y es como que en ese momento decimos, bueno, a partir de ahora nunca más como nada de carne, ni de queso, ni de huevo, ni de nada. Y de pronto, conforme van pasando los días, es como que ese recuerdo se va desvaneciendo y pareciera que ya no pesa tanto como pesó en el momento en que lo vi. Y me junto con amigos y medio que arranqué con la ensalada y no había otra opción y medio me olvidé, medio me gusta la carne. Y como que ese recuerdo que en su momento nos disparó la idea de conectar con la empatía, se va diluyendo hasta desaparecer y nuestra vida sigue normal. El tema es que a muchos nos empieza a pasar que empezamos a encontrarnos sistemáticamente con diferentes señales, vamos a decir. De pronto un día estamos en un bondi y miramos por la ventana y hay un grupo de activistas con unos carteles terribles que uno dice, ¡ay, qué violentos esos veganos! Pero bueno, porque en ese momento uno no piensa que lo que es violento verdaderamente es lo que está pasando tras los muros, o estaba viendo una nota y de pronto le apareció un pop-up, o un amigo te lo cuenta, o fuiste a una cena y había un vegano que llevó algo, y de pronto como que todas estas señales empiezan a llegar poco a poco y sembrando pequeñas semillas, y hay un día en que esa empatía deja de ser fluctuante y llega un poco para quedarse, y ahí es en el momento en el que uno querría como seguir perteneciendo al mundo normal, pero hubo un velo que se corrió y es como que ya no se puede. Y ahí es cuando uno ya empieza como a subirse un poco a este carro de cambiar la percepción. Entonces todas estas cosas que antes nos pasaban más desapercibidas se empiezan como a quedar como un poco más. Y entonces, por ejemplo, el primer paso es ir como a lo más claro. Bueno, me hago vegetariano, porque el vegetarianismo ya implica no comer carne, entonces todas esas cosas horribles que pasan en un segundo plano, pero la leche y los huevos tan grave no puede ser porque la vaca sigue viviendo y porque solamente es un subproducto que le sacan y demás. Y habría un montón de cosas en las que podría focalizar en este momento, pero voy a elegir los lácteos de vaca, porque por cuestiones de tiempo, porque no nos podemos adentrar en todos, pero vamos a tomar este como ejemplo. Y está bien, en el vegetarianismo es el primer paso y uno dice, quiero alinearme con estas sensaciones que estoy teniendo adentro, no estoy de acuerdo, no quiero ser partícipe de este dolor, entonces, a ver, dejo la carne. Y al principio nos damos cuenta que dejar la carne no es tan grave, que la verdad es que hay un montón de cosas ricas que se pueden comer, que allá había un montón de cosas vegetarianas que comíamos sin darnos cuenta, no porque eran vegetarianas, sino porque eran algo que nos gustaba, pero seguimos con los lácteos. ¿Y qué tiene el tema de los lácteos? El tema de los lácteos es que tiene como una especie de fábula que nos creamos en nuestras cabezas. El tema de los lácteos nos lleva a una especie de como de cuento infantil en el que hay vacas en unos verdes campos tomando sol todo el día y que en algún momento hay algún señor
posiblemente su dueño, que va con un banquito y un tarrito y se sienta abajo y empieza a ordeñar, y la ordeñará, quién sabe qué, cuánto, 15 minutos, hay ahí por lo menos 200 vacas. ¿Cuánto tiempo se puede pasar ese señor ordeñando una vaca? ¿Y qué tan grave puede ser? Porque aparte esa vaca necesita que la ordeñen. Pero bueno, de pronto nos vamos adentrando un poquito más. Y lo primero para tener en mente es que es cómodo creer esta fábula. Es fácil creerla porque muchas veces hasta el mismo empaque de la leche tiene la foto de la vaca pastando en los verdes campos. Pero esto es una trampa mortal, es una trampa terrible. Entonces, para adentrarme un poco en cómo funciona esta trampa y tratar de ser lo más amorosa posible, quiero hacer una analogía, y esto va sobre todo para las chicas, que es las que los vivimos posiblemente más veces, a la cual le llamo la analogía del zapato. Muchas veces cuando nos compramos un zapato nuevo, ¿qué pasa? A ver si me aparece algún comentario de qué pasa el primer día que usamos un zapato nuevo. 1, 2, 3. No importa, sigo. Cuando nos compramos un zapato nuevo, muchas veces lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese zapato, nos roza en alguna parte del meñique o del pulgar o del talón y se nos hace una ampolla. Y posiblemente ese día nos ajusta, exacto, nos ajusta además, en la zapatería parecía re cómodo, parecía súper cómodo y parecía que nada podía salir mal, pero el día que los estrenamos no sale tan bien. Nos sale una ampolla gigante y decidimos posiblemente esa noche desinfectar, poner una curita y al día siguiente, quién sabe, volvemos a salir con los zapatos y con la curita o cambiamos de zapatos hasta que se haga medio callo y la próxima vez que usemos los zapatos nuevos no pase nada. Bueno, ¿qué pasa? La industria láctea no funciona para nada como una vaca en un verde campo pastando al sol y siendo ordeñada por un señor 15 minutos al día con un banquito y un tarro. La realidad de las vacas tiene mucho más que ver con el zapato. Las vacas en la industria láctea están todos los días enchufadas a un zapato que les extrae la leche. Y ese zapato, al igual que a nosotras, nos va generando ampollas que se van infectando, pero las vacas no pueden decir, párame la máquina que tengo enchufada todo el día, párame el zapato, que me pongo una curita y cuando se me mejore seguimos. No, la vaca no puede elegir la curita y no puede elegir cambiar el zapato y no puede elegir sacarse el zapato en ningún momento del día y no puede siquiera elegir usar el zapato al sol porque está usando el zapato en algo, pongámosle tamaño un baño, todos los días de su vida ahí. Y el motivo por el cual el zapato le puede sacar esa leche no tiene nada que ver con el hecho de que las vacas dan leche. No existe algo así como la vaca lechera. Que haya una vaca lechera es análogo a pensar que existe una mujer lechera. La vaca da leche porque la inseminan artificialmente para que pueda gestar una cría que eventualmente sería la receptora de esa leche. Pero para que esa leche pueda llegar a nosotros, los humanos, a quienes no nos corresponde, la vaca tiene un zapato todos los días de su vida enchufado, mientras delante de sus ojos le sacan a su cría y la dejan ahí a un costado, posiblemente muerta de hambre porque anémica, es más tierna como carne de ternera en el supermercado. Y la vaca, porque tiene enchufado este zapato todos los días de su vida, se le genera pus. Mi perra me interrumpió el relato porque se sacudió, esperemos que se quede tranquila. El zapato le genera pus, el pus viene de las infecciones, y para contrarrestar todas estas infecciones, la industria láctea, que pretende seguir mostrando esta blancura en esta leche y estos verdes pastos, le pone a esa vaca un montón de medicamentos, le pone hormonas, le pone antibióticos para contrarrestar todo lo que viene de esas infecciones, la pasteuriza, le saca la lactosa, le agrega omega 3, le saca el colorante, le agrega un agrandador de producto. Es bastante de locos el cóctel al cual llamamos leche. Es bastante extraterrestre. Pero todo esto está envuelto en un packaging súper blanco, súper lleno de pasto, y de la idea de que esta vaca en realidad no sufre porque está en un verde campo, viviendo su vida y haciendo como su cuota de trabajo, permitiendo a este ser humano extrayéndole esto, cuando en realidad vive conectada
a un zapato. Les presento a Agosto, que yo sabía que esto iba a suceder, así que Agosto me tenés que acompañar con tranquilidad. Sí, sí, tranquilidad, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante acá? Que estas vacas, que son como madres, porque son, no es que son como madres, son madres, quieren tener con su cría la misma conexión que quiere tener una mujer lechera que tuvo a su cría y que en realidad no es lechera, es una mujer que tuvo su bebé. Y las vacas son seres sociales, son seres curiosos, que les encanta estar juntos, que tienen personalidad, que les encanta la música, que se reúnen, que tienen vida social y que nosotros perpetuamos su sufrimiento, incluso cuando creemos que desde el vegetarianismo ya estamos ok con la cuota de cortar la crueldad, porque no estamos para nada en proximidad con lo que le está pasando a estos seres increíbles que están viviendo en cubículos, donde no pueden conectar, donde le arrebatan a su cría en ese momento y donde está conectado a un zapato que le genera dolores horribles todos los días de su vida. Y cambiar esta idea y poder poner como en la vaca la figura de una mujer con su hijo es algo muy poderoso y es algo que posiblemente logramos a medida que nos van llegando diferentes señales de diferentes entornos, de diferentes activistas, de esos activistas que en algún momento dijimos, ay, qué violentos, qué horribles las cosas que muestran estas personas, qué violentos que son. Y esto pasa porque es tan terrible lo que está pasando detrás de las industrias que en algún punto quienes estamos tratando de mostrar estos mensajes hacemos un esfuerzo enorme por reprimir la ira que nos puede producir el hecho de que los demás no se den cuenta. Y los demás no tienen la culpa de no darse cuenta. Pero por eso también son necesarios todos los tipos de activismo. Y entonces cuando todas estas señales nos empiezan a llegar, empezamos a preguntarnos entonces cuál es nuestro lugar como seres humanos. Y empezamos a cuestionar nuestro desarrollo intelectual y a pensar, pero somos tan geniales e increíbles y podemos crear tantas máquinas que van a Marte, pero con todo nuestro desarrollo creamos una crisis, nos aprovechamos del más débil, hacemos como un montón de cosas al revés. Y muchas de las cosas que suceden, que hacemos al revés, las estamos bancando desde nuestros impuestos o de nuestras decisiones de compra, porque con todas las cosas que nos pasan como personas es muy difícil conectarte encima con todas estas cosas que en principio son como una abstracción. Entonces, cuando ya conectamos con esta empatía profunda y cuando la vaca es una madre y deja de ser simplemente un animal inerte que no tiene expresión comparado con los animales de Disney, nos empezamos a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Y empiezan a surgir nuevas reglas del juego. Y es cierto que al principio puede llegar a ser difícil porque es muy difícil ir contra la costumbre. Y esto, o sea, todos querríamos, todos los que adherimos al movimiento de liberación animal y tenemos una dieta basada en plantas y una filosofía de la empatía profunda, todo eso a lo que llamamos veganismo, querríamos apretar un botón y que automáticamente todo el mundo lo viera y lo pudiera hacer rápidamente. Pero es entendible que esto no suceda porque todo el sistema está preparado para que esto quede muy oculto y para que parezca una abstracción y para que parezca algo lejano y que para que parezca algo que no nos está realmente tocando a nuestra propia realidad o perjudicándonos en ningún sentido, aunque sí, aunque por ejemplo lo que estamos viviendo en este momento es en algún punto una consecuencia de minimizar a todas las demás especies. Y entonces lo primero que surge es, aparte de, oh no, voy a vivir una vida de privaciones, es, bueno, ¿de dónde voy a sacar las proteínas, el hierro, el calcio? Ahí empieza como una especie de cruzada contra los amigos y las familias que nos quieren hacer creer que nos vamos a morir desnutridos, ¿no? Y solamente me lo dejo ahí acá a mano para poder contárselos porque no me lo podría acordar todo, pero por ejemplo, fuentes buenísimas de proteínas son la quinoa, las legumbres en general, la levadura nutricional, la mantequilla de maní, la espirulina, que es un alga, el tahini, que es la pasta de sésamo, el tempe, que son unos fermentos increíbles de legumbres, pero exquisito. Por ejemplo, las fuentes de hierro, también de la quinoa, también bueno, de las chauchas de soja, de las lentejas, de los garbanzos, de las espinacas, de los higos, lo tengo en inglés así que estoy traduciendo, de los higos secos, deshidratados, y después el calcio, ¿no? Como que digo, no, pero la leche es lo que verdaderamente nos da el calcio, el queso, bueno, no, el brócoli y el coliflor, increíblemente, para el
que nos puede generar en nuestras cabezas en este momento tienen muchísimo calcio. El sésamo, las almendras, también los higos, las naranjas. Bueno, hay un montón de cosas que son fuente de todas estas proteínas, hierro y calcio que decimos de dónde las vamos a sacar. El kale. Y entonces, lo que al principio es verdad que puede sentirse un poco como una privación, porque uno está eligiendo dejar de comer cosas que todos los que tenemos alrededor siguen comiendo, aparece la idea, el hummus, bueno, googleamos después el hummus porque es muy fácil y está por todos lados. Pero en relación al hummus, todo lo que al principio se sentía un poco como una privación, después se empieza a convertir en un mundo de posibilidades. Y a mí hay algo que me gusta mucho desde Fauna Querida y que aplico en mi vida en general, que me gusta mucho partir de una limitación para poder crear cosas. Por ejemplo, me convertí, o sea, nunca me había gustado cocinar, pero ahora me considero excelente, esto es mucho decir, para hacer un plato buenísimo con 4 verduras moribundas que me quedan en la heladera. Y todo esto viene de una forma de abordar las cosas donde en lugar de decir, oh no, ya no tengo palta, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué puedo hacer diferente con lo que tengo en la heladera? Entonces un poco este es el ejercicio que podemos hacer desde nuestras casas, decir, bueno, ¿qué puedo hacer con las mismas cosas que cociné siempre? Entonces, para mí algo que está buenísimo tener en mente es que podemos usar salsas no solo para los fideos, sino para las ensaladas. Podemos hacer con la misma receta buñuelos, hamburguesas, choricitos, tapas, dependiendo de qué cantidad de agua tienen y cómo las aplastamos, con qué forma. Todo da resultados diferentes. Cambiamos la legumbre, da un resultado, cambiamos una semilla, da otro resultado. Jugar con las consistencias, ¿no? Como que somos de una cultura de la cocina de muy poco juego con las consistencias. Somos empanadas, milanesas, asado y ensalada mixta. Y hay un mundo infinito para probar. Jugar con las texturas, con lo crocante, lo gomoso, lo aireado, lo granulado, lo pegajoso, con las combinaciones de sabores, colores y aromas, de pronto poder hacer, no sé, una ensalada de frutas que tenga cilantro, por decir cualquier cosa. Y jugar con las especias. Las especias convierten a un plato en 10 platos, solamente cambiando las especias. Y algo que se vuelve muy importante es que cuando uno empieza a tratar de llevar adelante recetas, y entre paréntesis quiero recomendar a las chicas de Hola Vegan, las hermanas veganas, que hacen algo increíble, ayer mostraron una receta de queso feta hecho de, no sé, unos porotitos que me olvidé el nombre, pero increíble. Bueno, acá se vuelve muy importante animarse a experimentar, a equivocarse. Muchas veces del error surgen ideas. Por ejemplo, a mí me pasó una vez usando fécula de mandioca, que es como bueno, es el almidón convertido en polvo, que te da una textura como medio también gomosa, chiclosa. Los brasileros hacen tapioca con eso, una cosa riquísima. Quería hacer estas tapas de tapioca, me salió cualquier cosa, pero me salió una cosa chiclosa, extrañísima, que se estiraba, que burbujeaba, y de pronto me di cuenta que que estaba buenísimo para probar a hacer un queso, por ejemplo. Entonces, tratar de seguir recetas, no frustrarse, sino tratar de, bueno, esto que me salió mal, tal vez, no es que me salió mal esta receta, pero creé una nueva también. Y también uno de los grandes temas que surgen, sobre todo cuando la gente quiere un poco excusarse, es, no, bueno, pero el veganismo es para privilegiados y para ricos. Todas las cosas veganas son muy caras. Y bueno, es cierto que tal vez el tofu es caro y la palta es cara y el tempe puede llegar a ser caro y como los preparados pueden llegar a ser caros porque tienen mucha elaboración, pero estas cosas que acabo de nombrar son equivalentes, no sé, al caviar, al salmón ahumado, a la carne de, no sé, de la colita de cuadril, no sé cuál es siquiera, ya por suerte no me acuerdo ni siquiera cuál es un corte bueno de carne, ya me lo olvidé, no me interesa. Todos esos productos, o sea, no son la dieta básica de una persona que elige una dieta basada en plantas. Son como las delicatessen, son las cosas que uno compra cada tanto como un lujo. Y aparte, muchas de esas cosas, al principio uno tiene muchas barreras para hacerlas en casa porque son muchas cosas nuevas, pero son fáciles de hacer en casa también. Me quiero apurar un poquito. Bueno, y otro de los temas que surge es el tema de las imitaciones. Ay, pero si te haces vegano, entonces ¿para qué quieres comer seitán que se parece a un churrasco? Y lo que yo diría es que las imitaciones, cuando uno está haciendo un cambio tan grande en la vida, son un reemplazo mental, te ayudan a bajar la ansiedad por el cambio, te ayudan a hacerlo menos abrupto, te ayuda como a que no sea todo tan incierto, porque es mucho más fácil decir, bueno, reemplazo la carne de vaca por la carne vegetal, que decir, reemplazo la carne de vaca por no sé qué la reemplazo, no, mejor sigo comiendo carne de vaca. Bueno, no, todos estos productos imitación
A mí me parecen súper divertidos, mi dieta no depende de eso, me divierte como innovación gastronómica probar esas cosas, pero es cierto que al principio ayudan un montón a transitar ese cambio y a sentir que no es tan choqueante. Y entonces surge el tema de la presión social. Y lo primero que surge es en la familia, ¿no? Como, pero no, nena, ¿cómo vas a ir a esta dieta si ahora te vas a desnutrir? ¿Y qué pasa con todos los platos que yo te cocinaba y que ya no te gusta mi asado con no sé qué? Y claro, y es normal que la familia, que tal vez se esforzó toda la vida en darnos lo mejor, de pronto sienta esto un poco como una ofensa personal, ¿no? Como el haber dejado todos estos platos que nos hicieron siempre con tanto amor, porque esta gente no nos alimentó con carne porque eran unos guachos de mierda, nos alimentaron con lo que creyeron que eran lo mejor que nos podían dar. Y surgen un montón de cosas muy graciosas, como por ejemplo, bueno, los argumentos tradicionales de la medicina, tenés que comer carne para tener proteína, bueno, un montón de cosas que más o menos ya mencionamos, pero lo más gracioso de todo, y para mí esto fue el mejor meme que leí en mi vida, que decía, le decís a alguien que te hiciste vegano y automáticamente el otro se convierte en nutricionista, ¿no? Como, bueno, pero ¿cómo reemplazas esto? ¿Cómo reemplazas lo otro? Como es que esa persona tuviera un control total sobre toda la ingesta calórica y todos los valores nutricionales, todo genial, y tal vez te lo dice con un vaso de coca en la mano, ¿no? Como las grandes ironías de la vida. Con lo cual, bueno, nada, paciencia. Y algo que me parece súper importante destacar para una transición al veganismo, y yo diría que este es como el tema más central de todos, es que es entendible la energía que al cerebro le cuesta hacer un cambio. Piensen, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, voy a empezar el gimnasio y vas un día motivado, 2 días, 3, y al cuarto día te querés morir y no sabes por qué pagaste todo el año por adelantado o lo que sea que hayas pagado y como que se hace muy difícil. Y para mí acá es el motivo por el cual cumplen un rol tan crucial, por ejemplo, estos temas de las imitaciones, y es que asimilar cosas nuevas al cerebro le requiere muchísima energía. Por eso, por ejemplo, cuando vamos no sé, al trabajo o al colegio o a donde sea que vayamos todos los días, normalmente vamos por los mismos caminos, porque no tenemos que pensar por dónde vamos, porque mientras caminamos ahorramos energía mental para entender hacia dónde vamos, que podemos usar, por ejemplo, en quiero llamar a Pepito, o qué voy a comer esta noche, o qué buena estuvo la serie de ayer, o qué planes tengo para el fin de semana, o lo que sea que tengamos en la cabeza. Como que el cerebro siempre está buscando reducir la incertidumbre lo más posible y automatizar lo más posible todos los procesos para poder dedicarnos a otras cosas. Pero otro de los temas importantes del cerebro es que el cerebro perpetúa los comportamientos de los cuales infiere que te mantienen vivo. Entonces, si vos toda tu vida comiste carne, lo normal es que el cerebro te empuje a seguir queriendo comer lo mismo porque fue lo que, según los parámetros del cerebro, es lo que te trajo vivo hasta acá, que los comportamientos que vos haces repetidamente es lo que te trae hasta acá. Y algo importante para saber sobre el funcionamiento del cerebro y por qué es tan difícil hacer cambios abruptos es porque cada conducta que nosotros hacemos repetidamente genera un camino neuronal, como la sinapsis es como esas conexiones de las neuronas que nos hacen llevar adelante una acción, tener un pensamiento, bueno, todas las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos repetidamente es como que se hubiera generado un cableado. Y cuanto más repetimos esa acción, más grueso se hace ese cableado. Entonces, algo muy importante, más importante aún para saber, es que uno no puede cortar un cable. Lo que está grueso y no hay vuelta que darle. Pero lo que sí podemos hacer es ir creando un cableado nuevo al costado y tratar de circularlo la mayor cantidad de veces posibles para que ese cableado se vaya engrosando también. Entonces, mi recomendación, si uno está en una transición al veganismo, es realmente tomarlo como una transición. No tengo parámetros de los demás, no lo sé, pero en mi caso, por ejemplo, yo me tomé 2 años para ir de vegetariana a vegana, porque me fui ocupando de entender cómo se hacía la leche, cómo sabía, acostumbrarme al nuevo sabor. Al principio dije, esto no parece leche, después me olvidé del gusto de la leche, después me gustó más un día tomé leche sin querer, es un asco esto, ¿cómo pude tomarlo? Y así, y el poder ir incorporando todas estas cosas de a poco hizo que el día que yo dije, bueno, a partir de hoy finalmente soy vegana porque ya no puedo tolerar ni un segundo más ser parte de esta cadena de sufrimiento, ya no era tan difícil porque llevaba 2 años incorporando todos estos cambios y a mi cerebro no le fue un shock porque el cable de la carne en su momento y el cable de los lácteos en su momento ya se había ido deteriorando mientras yo iba construyendo el nuevo. Y esto pasa en cualquier cambio que uno quiera afrontar en la vida. Y otra cosa que me parece importante es la mentalidad de vivirlo como una aventura, ¿no? Como
si uno está viviendo todo esto como una restricción, una privación, se hace muy duro y muy dura la carga. En cambio, si uno enfrenta esta situación de, bueno, voy a ir a una fiesta y no sé bien cómo me voy a desenvolver, pero lo importante es que me voy a tomar esto y voy a afrontar los desafíos que se presenten en el momento. El abordaje, tomarlo como una aventura, ya les quita un montón de presión y de sensación como de opresión cerebral. Y otra cosa que me parece importante es que cuando uno empieza a contarle estas cosas a la gente, o sea, decir me hice vegano es casi una pésima idea. ¿Por qué? Porque enseguida trae en la cabeza de las personas todos sus preconceptos sobre lo que es el veganismo. Por ejemplo, que es vandalismo, que es hipismo, que es gente aburrida que no sabe qué hacer o gente que sigue las modas. En cambio, si uno va a su casa o a sus amigos y le dicen, ¿sabes qué? Estoy dejando de comer carne porque me estuve enterando un poco de qué se trata todo esto y la verdad es que no me siento bien siendo partícipe de todo eso, así que voy a llevar mi propia comida, voy a comer solamente como el acompañamiento. El contar los motivos lo hace mucho más sencillo que etiquetarse, soy vegano. Y bueno, eso seguramente dispara una catarata de comentarios que no nos interesa. Lo que nos interesa es conectar desde la emoción, contar el motivo que subyace a esta decisión. Y el motivo es inobjetable, porque nadie te puede objetar el hecho de que a vos te cause dolor, el dolor de otros animales. Entonces, ahí cambia muchísimo la cuestión. Y algo que también sucede es que pareciera que cuando uno cuenta, bueno, me hago vegano, dejo esto, cae una lupa así gigante sobre nosotros, como que lo que quisiéramos es ser perfectos, ¿no? Bueno, yo estoy por arriba de todos ustedes porque soy vegana, ya no consumo cosas de origen animal y no hay nada de sufrimiento en mi cadena de valor en todas las cosas que yo consumo. Lo cual aparte es muy difícil de decir porque muchas veces hay cosas que tienen, las cosas más insólitas tienen ingredientes animales insólitos que uno dice, ¿por qué mierda le vas a poner? Bueno, eso es parte de nuestra realidad. Pero la gente tiende a creer que uno está contando esto para ponerse por arriba. Y uno no lo hace por ponerse por arriba de nadie ni por ir a dar clases a nadie. Uno lo hace por una necesidad de ya no ser partícipe de ese dolor. Entonces, lo que me parece que está bueno es desactivar estos comentarios. Como si alguien te viene a decir como, ah, bueno, ¿por qué te crees perfecto? Tus zapatillas son Nike, tu computadora es no sé qué. Y ahí como que seguramente se viene un listado de todas las cosas que no hacemos perfectamente. Nuestra necesidad no es ser perfectos, es tratar de hacer cada vez lo mejor que podemos. Y entonces acá es muy importante tener en mente con quién estamos hablando, ¿no? Hay gente que en todas estas charlas encuentra motivo para pelear y para criticar y para desquitar su ira y sus propias angustias. Entonces, identificar con quién estamos hablando tiene mucho sentido, porque hay gente con la que realmente no tiene sentido hablar de estas cosas, porque no están preparadas. No tiene sentido invertir esta energía en gente que está en otra, que no conectó y que le falta un montón para conectar. Cada uno de nosotros tiene su propio proceso. O sea, es difícil porque uno querría realmente abofetear a la gente, pero hay que entender en qué punto está cada uno. Y acá voy a hacer un poco unas reducciones. Igual les quiero decir que si se suscriben en el link envío de Fauna Querida, voy a pasar en los próximos días un documento con mucha más información y todo esto resumido. Y medio para ir terminando, me parece que es importante, como cuando uno está haciendo esta transición y lo está tomando como una aventura, como poder contar, o sea, poder mostrar que uno está bien con esta decisión, que uno lo está haciendo por elección, que uno está disfrutando el hecho de poder hacer este cambio, aunque a veces pueda ser complicado por la inercia del cerebro y por todo lo que ya dijimos, y que cuando uno se queja o se lamenta, ahí es cuando uno se vuelve blanco de los demás. Pero cuando uno está bien con esta decisión es muy difícil volverse blanco de nadie, por ejemplo, de la familia o de los amigos cercanos. Y hay una analogía que a mí me encanta y que es la analogía del diente de león. Y la menciono porque hay veces que al principio cuando uno entra en el tema de la liberación animal es muy común estar enojado y querer enroscarse en las discusiones. Y para mí eso no es fortaleza. La fortaleza real para mí es completamente otra cosa. Para mí tiene que ver más con la flexibilidad. La flexibilidad no es fragilidad. Entonces, por un momento imaginemos un diente de león, ¿no? Un diente de león es una planta que tiene como todas estas semillitas y que uno la sopla y todas sus semillas se vuelan. Y hay algo del funcionamiento del diente de león, que es que parece tan frágil y sin embargo es una planta que está extendida por todo el mundo y llega con esta liviandad y con esta fragilidad y con esta flexibilidad y sin embargo colonizó todo el mundo porque tiene esta estrategia. Y yo creo que podemos rescatar algo del diente de león, que es que
si alguien nos viene a sacudir porque se siente incómodo con nuestras decisiones, porque lo enfrenta a su propia conciencia, hay veces que lo más saludable y lo más sano y lo más impactante es mantener el centro y es dejar a esa persona desquitar su ira y tratar de mantener la entereza y no enroscarse en esa conversación y simplemente mostrar, como poder mostrar que uno está contento con algo, no hablar del tema, mostrarlo con ejemplos en el trabajo, con los amigos, en la familia, cocinarle a los amigos o lo que sea. Y hay veces que cuando te vienen a sacudir, como en el aikido tiene que ver con usar la fuerza del otro a favor nuestro. Y en algún punto yo creo que eso es lo que hace el diente de león. Cuando nos sacuden y de nosotros solamente pueden sacar paz y pueden sacar entendimiento, en algún punto esas son semillas que también se empiezan como a eh, ir por los aires y a llegar a territorios que ni siquiera creemos. Y esas personas que de pronto no pudieron pelear, no pudieron usar esa energía que querían usar en pelear y en enfrentarse y como tratar de sentir que lo que hacen está bien, todos queremos sentir que lo que hacemos son las mejores decisiones. Los ganaderos creen que están alimentando el país y ellos sienten que su función es una función buena. Hay que entender que un montón de las cosas que pasan no están necesariamente ancladas en la maldad. Y entonces, si podemos como usar esa energía a nuestro favor y dejar que la ira la descargue el otro y que nosotros seguimos en nuestro centro y que estamos contentos con lo que hacemos, eso a veces llega mucho más lejos que cualquier otra cosa. Eso es todo. Tenemos 3 minutitos para preguntas. Así que, a ver. El símbolo del veganismo debería ser el diente de león. Bueno, dentro de los personajes de mi serie de cuentos Juana de la Fauna, uno de los personajes mágicos es el diente de león y tiene que ver con eso. Muchas gracias, JNMG, muy lindo lo que decís, gracias. Muy buenos consejos, son muy pocos los vinos veganos, y Clara, la verdad es que sí, y es difícil saber, y aparte son cosas que uno diría, ¿por qué habría algo animal en los vinos? Si uno no se da cuenta que hay cosas animales, hay ingredientes animales insólitos en las cosas más insólitas. Después voy a participar en una feria y voy a ser la única opción de mesa vegana. Vamos todavía, es muy diente de león ese día. Sumar alimentos y recetas, sí, para todo lo que tiene que ver con la transición. Acá alguien me puso, claro, muy conductista, ¿no? Sí, puede ser. Y después, queso, sí. La verdad es que poder ir haciendo adaptaciones de los platos que conocemos es una estrategia genial. Muchas veces nos permite también como sentir que no estamos perdiendo y al final uno se da cuenta que con esos cambios está ganando. Uno se da cuenta de lo limitada que era su dieta cuando empieza a hacer estos cambios. A ver, y me voy para abajo, ¿cómo se hace el hummus? Y procesamos garbanzos con sésamo, limón, ajo y un poco de agua y ya estamos. La crueldad que tienen es increíble, sí, la crueldad es increíble, pero existe porque en principio no la vemos. Y sí, es doloroso despertar, pero después es difícil volver atrás. Y a ver, me voy de nuevo para abajo, soy muy nuevita en esto, así que espérenme. A ver si tiene más preguntas nuevas. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. ¿Dónde consigo tus cuentos? En la cuenta de Fauna Querida, a ver, lo voy a poner acá, @Fauna Querida. Quiero decirles mientras que estoy orgullosa de mi perra, que se portó súper bien, porque normalmente está saltándome y mordiéndome todo el día. Los cuentos están en el link en bio de Fauna Querida. Y están por ahora publicados el cuento número 1 y el cuento 2 y básicamente tienen que ver con hablar de la empatía por todos los animales desde diferentes historias donde la protagonista es una niña. Gracias, muy interesante, muchas gracias. Estoy haciendo dulce de leche de coco, mandame un poquito. Y bueno, a quien le interese tener algunas cosas más que no me entraron a esta charla porque normalmente dura un poquito más, gracias Pau, se puede suscribir a Fauna Querida. Voy a estar mandando un documento que tiene una síntesis de todas estas cosas, tiene un poco de datos, está bueno tenerlo en mente para compartir, está bueno de pronto como poder refrescar estas estrategias, entender cómo funcionamos para poder actuar mejor sobre nuestros propios hábitos y para entender mejor también a los demás, para no solamente ser empáticos con los animales, que ya a los veganos no nos cuesta, pero también tratar de ser empáticos con los demás seres humanos y entender sus procesos y entender que todos están en su búsqueda, en sus propias luchas y que posiblemente les vamos a llegar siempre mejor desde el amor, aunque a veces querramos matarlos a bifes para que entiendan. Pero bueno, nada, es parte también del proceso de un vegano. De eso tengo otra charla que se llama veganismo, bueno, se llama la charla heroica y es veganismo como viaje del héroe, que espero poder dar este año. Y bueno, es un poco eso, como
entender al otro nos puede ayudar a ser mucho más estratégicos, en que nos acompañen en nuestro propio proceso y en que eventualmente ellos también puedan incorporar estas ideas y que no las sufran, sino que estén contentos. Quedan 24 segundos. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Pau. Voy a tratar de guardarlo. Lo finalizo a ver si lo puedo guardar. Muchas gracias. Los espero en Fauna Querida.